¿Qué tal, querido Manuel? Pues con el gusto de saludarte aquí, saludar a toda la audiencia. Espero que me escuche bien, parece que tengo un poco de fallas con mi señal, pero pues así es, como bien lo comentas, este último evento que de hecho rompió con los tiempos establecidos por el Instituto Electoral del Estado de México. Seguramente ya lo habrás comentado, pero la maestra Delfina Gómez, como sabes, cerró su precampaña hace una semana, justamente el domingo 12 de febrero, y Alejandra del Moral, con el panismo mexiquense, se adelanta ya a los tiempos de la campaña y rompe con el calendario electoral para hacer este evento. No podríamos decir que un evento multitudinario, porque pues la verdad fue un evento bastante pobre, que tuvieron allá en las tierras de ese cacique llamado Enrique Vargas del Villar, el Baster Gordillo del Estado de México, que también pues tiene ahí muchos negocios muy sucios por allá en la zona de Huixquilucan, muchos negocios inmobiliarios, un personaje bastante oscuro, que fue el anfitrión de este evento de Alejandra del Moral allá en Huixquilucan. Y bueno, pues tuvieron que rellenar su evento con esta estrategia del Photoshop, a pesar de que fue en uno de los bastiones del panismo mexiquense. Esto es algo muy interesante, o sea, creo que el Estado de México de por sí, pues ha sido una entidad en donde el panismo pues ha ganado varios espacios, ha ganado algunas diputaciones, incluso en el 2021 ganó algunos municipios, pero a pesar de ello, no logró llenar el evento de toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata del panismo mexiquense, y esto es muy revelador porque no solamente al interior del PRI no está teniendo el apoyo deseado, sino que tampoco en el PAN están teniendo los resultados esperados. Ellos lo reconocen, que van muy abajo en las encuestas, cerraron la precampaña con más de 15, entre 15 y 20 puntos por debajo de la maestra Delfina Gómez, y obviamente por ello tampoco no es casualidad toda la guerra sucia que se ha desatado en contra de la maestra Delfina. Pero aquí creo que lo más destacable es el sesgo de parte del Instituto Nacional Electoral y de la autoridad electoral, que hay que destacar, obviamente está controlado también por el INE, la autoridad local, especialmente la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, fue designada en un acuerdo entre el priismo mexiquense, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, y bueno, pues se ha visto todo este sesgo que tienen para sancionar y para vigilar de forma muy cercana la campaña, en este caso la precampaña, lo que fue la precampaña de Delfina Gómez, pero son ciegos y se hacen de oídos sordos ante la ilegalidad de este acto que hizo Alejandra del Moral fuera de los tiempos establecidos por el calendario electoral. Sí, José Feliciano fue ese director del INE, yo creo que lo nota más Alejandro. Y tanto es así que hoy en el periodo de que tú ya lo mencionas, las intercampañas hacen este evento. Me gustaría que nos explicaras, para tenerlo bastante claro, la diferencia entre lo que fue la precampaña, ya en este periodo súper cortito que son las intercampañas, y ya lo que es una campaña, porque nuestro sacrosanto Instituto Nacional Electoral, coludido por supuesto bajo la misma organización de los institutos electorales locales, han creado estas tres etapas como si tres fuesen necesarias. De entrar a la precampaña no tiene ninguna clase de sentido, por lo menos en este caso, porque antes de ello ya se sabía quiénes iban a ser los candidatos, las candidatas del PRI, PAN, PRD y de Morena y aliados. Entonces, pues es una situación en la que se gasta dinero, recursos públicos sin la necesidad de promocionar candidatos, porque ya se sabe quiénes van a ser, no es una gastadera de dinero espantosa, horrorosa. Y luego vienen las intercampañas, que es la transición para ahora sí, de fondo, llenar a las campañas, que de por sí son millonarias y pues bastante lucrativas para algunos. ¿Cómo, por qué y cuándo es que rompe Alejandra del Moral, gracias a la Acción Nacional, por cierto, es en este periodo de intercampañas, el proceso electoral, al realizar este mitin? Concretamente, ¿qué fue lo que se rompió y por qué debería de por lo menos sancionarle o meterle un manazo de, hey, no hagas campañas? Sí, de hecho, el periodo que establece el calendario electoral de la pre-campaña concluyó el 13 de febrero, y a partir del 13 de febrero hasta el día 2 o 3 de abril es este periodo de intercampañas, que es un periodo muy breve, es un periodo corto de mes y medio, y es a partir de principios de abril, te digo 3 o 4 de abril, que comienza formalmente la campaña electoral.
En la pre-campaña es en donde pues cada aspirante podía hacer mensajes dirigidos solamente a militantes y a simpatizantes. Esto es bien importante porque la maestra Delfina Gómez, si ustedes revisan todas sus intervenciones, destacaba en cada intervención que hacía, pues que todo lo que ella hablaba, exponía, era dirigido a militantes y simpatizantes de Morena. Pero vimos por otro lado a Alejandra del Moral acarreando estudiantes de bachillerato del CBT2, particularmente de Metepec, en uno de sus mítines, en el mítin de Metepec, acarreando estudiantes menores de edad, además, que fue una queja que metió ya en su momento Morena del Estado de México ante el Instituto Electoral del Estado, pero nada más, imagínate el nivel de violación no solamente a las leyes electorales, al Código Electoral del Estado de México, sino la violación a los derechos humanos de los menores de edad que obligaron a acudir a este evento y que, como ustedes bien reportaron, de hecho en los reporteros MX, pues incluso a los padres de familia les dijeron que los iban a llevar a una conferencia de marketing, les hicieron firmar obviamente su autorización, pero realmente llevaron a los estudiantes a un meeting de Alejandra del Moral, de los últimos de la precampaña del PRI. Pero como ya te decía, esta precampaña concluyó el 13 de febrero, como lo establecía el calendario electoral publicado por el IEM. Ahora, una semana después, realizan este acto, rompiendo con toda esa legalidad, rompiendo con el calendario electoral, un acto con el PAN. Entonces, pues, creo que aquí más que hacer un llamado te decía yo, a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, que es Amalia Pulido, ya hemos comentado en otros espacios. Amalia Pulido, ¿quién es? Pues es alguien que realmente no tiene la experiencia, que tuvo misiones en la OEA, este organismo que se ha caracterizado por apoyar los golpes de Estado en la región, pero que pasó de ser no solo consejera electoral en el Estado de México, sino a ser de inmediato presidenta del Instituto Electoral del Estado. Habría que hacer un llamado al Tribunal Electoral del Estado de México, pero pues sabemos que mientras no haya un cambio profundo en estas dos instituciones, pues van a seguirse viendo estas acciones sesgadas de parte de la autoridad electoral, que debería ser imparcial en estos procesos tan importantes para, no solo para el Estado de México, para todo el país. Viven 18 millones de habitantes nada más en el Estado de México. Por eso es que también en estos días el tema de la reforma electoral viene mucho a colación, porque en esta actuación del Instituto Nacional Electoral y del OPLE, en este caso del Estado de México, pues se hace fundamental que la reforma electoral, a pesar de que no va a tener incidencias en este proceso, porque hay que destacar que como este proceso ya comenzó, no va a poder modificar ya en esencia lo que se aplique en el proceso electoral del Estado de México ni de Coahuila, pero sí la reforma electoral, en este caso el Plan B, tendría ya una repercusión importante en el proceso electoral de 2024, ¿no? Entonces, creo que este tipo de sesgos por parte de la autoridad electoral la seguiremos viendo. El acto de precampaña fuera de tiempo de Alejandra del Moral no es más que decir: nosotros somos intocables, podemos hacer lo que queramos y la autoridad está de nuestro lado. Eso es realmente lo que hicieron con este acto fuera de tiempo. En esta parte de la intervención creo que lo más grave, que todo es grave, o sea, no creo que haya una cosa de lo que se exente que diga uno, ay, qué bondadoso, ay, qué rectitud, qué correcto, qué moral de Alejandra, ¿no? O sea, no existe, no lo veo por ningún lado, pero creo que lo más grave que acabas de decir es que el PAN literalmente acarreó a menores de edad, acarreó a niños, a jóvenes, ¿sabes? Para llevarlos a un mitin suyo. Y que para el acarreo, que de por sí ya es ilegal, cometieron otra ilegalidad, que es el fraude para engañar a sus padres, para llevarlos a estos cursos de motivación, tipos Carlos Muñoz, quiero imaginarme, o por lo menos más decentes, y de repente veas a la jodida Alejandra del Moral y dices, o sea, ¿qué tiene de motivante, no? O sea, fraude por todos lados. Y luego el añadido del Instituto Electoral del Estado de México. Alejandro, para finalizar este enlace, que yo te agradezco mucho, quiero que me cuentes acerca de los números. Según el Financiero, que hay que tomarlo con pinzas como siempre, Delfina Gómez ostenta 45 puntos porcentuales, mientras que Alejandra del Moral estaría teniendo 37, es decir, que hay una ventaja de 8 puntos porcentuales según datos del Financiero. Ahora, lo mismo ocurrió en 2017, se aventajaba incluso un poquito más, 10 puntos, 12 puntos,
y pasó lo que pasó. ¿Cuántos puntos son necesarios desde tu punto de vista, valga la redundancia, para que no haya la maniobra de que un algoritmo diga, ay, hay empate técnico o Alejandra del Moral ganó? Porque se necesita cierto margen de voto masivo, como en el del 2018, porque ¿cómo vas a remontar un 53% de puntos porcentuales con los 30 millones que obtuvo López Obrador en el 18, siendo tú Anaya con 12? ¿Sí me explico? O sea, es prácticamente imposible remontar o hacer fraude en base a algo así. Mi pregunta es, Alejandro, desde el centro de operaciones en el que estás afortunadamente muy involucrado, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cómo va Delfina? ¿Tiene la ventaja que dice tener, en este caso el financiero? Ya Reforma de plano se descara y dice que Alejandra del Moral tiene 279% de ventaja, ¿no? Así los números del Reforma. Y ya viste, aquí lo pusimos hace en unos breves momentos, pues este tipo de editoriales del Universal, ¿no? Poniendo a Delfina de color negro, ¿no? Y a Alejandra del Moral de color blanco, ¿no? El día y la noche, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Guerra mediática de los medios de comunicación corporativos, tradicionalistas y pues también del propio PRI-PAN-PRD haciendo este tipo de eventos. Mi pregunta es, Alejandro, ¿cómo vamos? ¿Sí va requete bien? En los hechos vamos requete bien. Yo creo que estas encuestas falsas que han sacado, no solamente las del Financiero y las del Reforma y otros medios conservadores, sino ellos mismos han hecho sus propias encuestas falsas que hasta el Universal y otros medios han tenido que salir a desmentir, porque así como utilizaron el Photoshop, son tan falsos que tuvieron que hacer encuestas falsas también de medios nacionales que tuvieron que salir a desmentir pues estas supuestas mediciones que ponían a la cabeza a Alejandra del Moral. Pero todo esto es un juego para jugar con la percepción, valga la redundancia. ¿Cuál es la razón de que Alejandra del Moral haya hecho su cierre de campaña en Texcoco? Lo mismo, tratar de ser la nota. ¿Cuál es la razón de que ella comience a hacer cosas que la hagan salir en los medios? Pues es dar de qué hablar. Y esta estrategia lo hemos visto ya en otros procesos electorales de otros estados. Creo que el riesgo que existe, y eso es algo que hemos alertado nosotros desde hace tiempo con compañeras y compañeros del movimiento, es que si nosotros depositamos nuestra confianza en las mediciones de los medios tradicionales y más conservadores, aunque al inicio nos puedan favorecer, con el transcurso del proceso electoral pueden ir acortando esa distancia, pueden ir ellos jugando con eso y decir a la hora del día de la elección, no, pues ya tenía una confianza muy reducida, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con tomar por ciertas las mediciones de los medios conservadores, a pesar de que nos puedan favorecer en cierto momento. Creo que hay que confiar más, obviamente, en las mediciones que se estén haciendo desde la coordinación de la campaña. Y pues estas mediciones nos dan alrededor de 20 puntos arriba de Alejandra del Moral, que dependen mucho, y eso sí lo quiero destacar, de la participación. Porque en la elección de 2021 vimos un fenómeno en donde en las colonias residenciales, incluso en la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec, Polanco, pero también en el Estado de México, en los fraccionamientos que son más cercanos a votar por el PAN principalmente, hubo una participación de cerca del 90%, lo cual fue extraordinario. Ahí habría que revisar si no hubo también un embarazo de las urnas por parte de estos partidos, pero aquí lo que va a ser fundamental es garantizar una participación extraordinaria en la elección del Estado de México y llamar a eso, apostar a que tengamos una participación en todas las comunidades, en todos los municipios y las colonias del Estado de México, que sea masiva. Eso es lo único que va a garantizar que se derrote la posibilidad del fraude, que se derroten todas estas estrategias, tanto mediáticas como institucionales, a través de las autoridades electorales, y también, obviamente, de la compra del voto, que ya sabemos que es la añeja estrategia dura del priismo en el Estado de México. Entonces, solo esto se podrá combatir con una alta participación y con una información constante a la ciudadanía. Para reforzar, porque estos son el tipo de datos que uno quiere llevar a todo el mundo a las redes sociales para que se dé cuenta todos, no para reforzar esto que acabas de decir, 20 puntos arriba del final, ¿correcto? Así es, 20 puntos arriba de Alejandra del Moral, sumando, quiero aclarar, a todos los partidos de la derecha, sumando al PAN, sumando al PRI, y pues ya, porque el PRD no figura en el Estado de México ni en ninguna parte del país,
pero solamente incluso con Morena se supera a la coalición de la derecha. Y eso pues obviamente hay que considerar también la votación que tienen el Partido Verde y el PT, que hace que vayamos seguramente a arrasar, si esta participación se confirma, como te digo, que vayamos a arrasar en el Estado de México. Correcto, Alejandro. Pues Alejandro Torres, yo te agradezco mucho esta información y yo creo que ese debería de ser el titular. Delfina Gómez está 20 puntos arriba, según las encuestas internas, en la logística allá en el Estado de México. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y que nos acompañes como siempre todos los lunes para hacer énfasis en el análisis aquí en Sin Máscaras y en los reporteros MX. Agradecidos como siempre, Ale. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales, querido? Nos vemos en todas las redes sociales como @Alejandro4T_ y pues un gusto, querido Manuel, como cada lunes por acá estar con ustedes y un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Un abrazo del tamaño de Saturno, Alejandro. Nos estamos viendo pronto. Ojalá que muy pronto. Cuídate mucho y hasta el próximo lunes. Es Alejandro Torres.